Leo esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Toque al que está a su lado y diga: reconstruye tu templo. Reconstruye tu templo. Y quiero iniciar diciendo que el templo que Dios había mandado a construir a Moisés, ese tabernáculo vino con inspiración del cielo, vino con diseño del cielo, para que Moisés lo hiciera de esa manera. Después que David trae esa tienda, trae el arca a Jerusalén, él, a punto de morir, Dios le dice que él debe dejarle ese legado a su hijo, a Salomón, y Salomón construye el templo. El templo de Israel tenía un vínculo, significaba ese lugar de encuentro para con Dios. Dios se manifestaba al pueblo a través de ese templo. Y a la inversa, el pueblo iba al templo para acercarse a Dios. Pero Dios, a través de Jesucristo, abrió un camino nuevo, un camino que hoy llamamos el camino de la gracia. A través de su sangre nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Pero hoy vamos a aprender que muchas veces nosotros dejamos que ese templo se afecte, se dañe, porque hay actitudes, comportamientos que hacen que ese templo esté afectado, dañado. Y ahora no hablamos de un templo físico, porque Dios, hablando a través del apóstol Pablo en el libro de Hechos, empieza a decir que ya Él no habita, es decir, que nuestro encuentro es espiritual y no con algo material, hablando de que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Y a su nombre. Y voy a empezar a hablar en esta mañana de un hombre llamado Ezequías, un rey que se atrevió a hacer una transformación y un cambio después de haber una gran crisis en el pueblo de Israel, en el reino de Judá. El papá, en el capítulo 28 del mismo libro, Segunda de Crónica, está toda la historia de Acaz. Pero vemos que Acaz, cuando usted lee el segundo versículo, dice que antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Hizo lo malo. El legado que le dejó ese padre a Ezequías, que era el hijo de Acaz, fue un legado de maldad y destrucción. Hizo que Israel, que la nación, se fuera a adorar otros dioses, se fuera a quemar incienso a otros dioses, aún pasó a sus hijos por el fuego. Pero ¿de dónde vino esa maldad? ¿De dónde provino? Que el rey Acaz se moviera a hacer lo malo. Y eso que le pasó acá nos podría estar sucediendo hoy a nosotros. Y hay algo que es que a veces miramos
las cosas que nos suceden y buscamos culpables afuera y no la buscamos hacia adentro. ¿Quién es el que vive? En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 16, usted va a encontrar el paralelo de la historia del rey Acaz. Y dice que el rey Acaz, hubo un momento en el que vino la presión, los enemigos se levantaron, el rey de Siria se levantó, el rey de Israel, porque ya el reino que David había establecido se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel como tal y el reino de Judá. Y él reinaba en el reino de Judá y se une Israel con el rey de Siria para destruirlo. Y él lo que hace es sacar lo que estaba en el templo, todos los utensilios de oro, y se los envía al rey de Asiria para que le ayudara, para que viniera en auxilio por el problema que él estaba teniendo en ese momento. Y este rey recibió esos presentes y accedió a ayudarle y lo ayudó. Y después de la victoria, él viaja a ese lugar y ve allá un templo, el diseño del templo y algunos elementos de ese templo que adoraban a un dios pagano. Y él dice: tengo que llevar este diseño al templo que tengo, al templo que está allá en Jerusalén. Y manda al sacerdote que haga el diseño idéntico al altar que tenía esta nación, este pueblo pagano. Y lo hace exactamente. Este hombre creyó que la victoria que obtenía el rey de Asiria se lo daba ese Dios pagano al cual él adoraba. Y que el Dios que tenía acá en Israel, en la ciudad de Jerusalén, en Judá, era un Dios que perdía las batallas. ¿Y sabe por qué las perdía? Porque hacía lo malo. Muchas veces nosotros perdemos batalla en nuestras vidas y le echamos la culpa a otros o empezamos a buscar solución por fuera, cuando la solución está dentro, cuando está en nuestro corazón. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Cuando la solución está dentro de nosotros. Este rey estaba buscando solución afuera. Creía que esos dioses lo iban a ayudar, pero no fue así, porque al final él termina fracasando en su reinado, porque todo el que hace lo malo, sea, aleluya, grande o pequeño, en la medida el pecado se va agrandando. El pecado, hoy usted dice una mentira y para poder ocultar esa tiene que decir otra más grande y se va formando como una bola de nieve en el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, después se escondieron y así siguió el pecado. Empezaron a sacar excusas. Y hoy quiero compartir dos principios para restaurar el templo. Uno, lo primero que debemos hacer es reparar las puertas. Toca el que está a su lado, diga: reparar las puertas. Y para hablar de las puertas debemos entender qué significa la puerta o qué significado tiene la puerta. La puerta es un objeto que nos permite acceso y salida, que también es un objeto que impide que cosas entren, pero también da acceso a que otras entren. Lo que hizo Ezequías, dice la palabra en el verso 3, en el primer año del reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. El templo estaba ahí, pero estaba afectado, estaba dañado, deteriorado. Las puertas estaban destruidas. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la puerta que yo debo restaurar? Y la Biblia me dice en el libro de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
La puerta que tenemos nosotros es el corazón. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy ¿a dónde? A la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La puerta que nosotros tenemos para que lo bueno entre es nuestro corazón. Pero desafortunadamente también, si no lo tenemos reparado, pueden entrar cosas malas. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? El corazón hay que repararlo. Acaz le dejó una herencia de maldad al hijo, pero no por eso el hijo sigue esa línea. No por ser el padre malo, el hijo terminó siendo lo mismo que el padre. Él cambia el destino, él cambia la dirección y él dice: no voy a hacer lo malo, voy a hacer lo bueno. Como padres hoy, nosotros los que son padres, los que somos padres, dejaremos legado a nuestros hijos. Pero nosotros somos hijos. Y la pregunta es, ¿cuál es el legado que nos dejaron nuestros padres? ¿Cuál es el legado que dejaron nuestros padres? ¿Cuál es el legado en el que yo estoy caminando? ¿Estoy en la misma línea en la que me dejó mi padre o estoy cambiando de camino? El pastor anunciaba algo acerca de los diezmos y él decía que le hacía era un mal a la iglesia por no anunciarle eso, y eso es una verdad. ¿Y por qué? Porque hay leyes espirituales y morales que Dios nos ha dado a toda la humanidad. Las leyes de Dios son para todos. Y hay leyes naturales. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Y significa que un objeto que se suelta en el aire, va al piso, a la tierra. Esa ley nadie la puede alterar. El que se vaya a un edificio de 20 pisos y se tire de cabeza porque dice: voy a desafiar la gravedad, se mata. Así pasa con las leyes espirituales. Toda persona, y en especial el pueblo de Dios, que conociendo los principios o debiéndolos conocer, los cruza, los quiere alterar, va a recibir mal, va a recibir destrucción, va a recibir malas noticias. David en un momento, el rey David, en un momento de su vida, de su debilidad, pecó. Y pasó el tiempo y él pensó por un instante que ya su pecado había quedado oculto. Pero un día después, cuando el hijo había nacido, dice que apareció el profeta Natán para anunciarle que había pecado en secreto y que lo que había hecho en secreto Dios lo iba a hacer público. Nosotros como cristianos en especial debemos aprender que la ley de Dios es nuestro camino, que el cruzarla a la izquierda o a la derecha nos va a traer consecuencias. Nuestro corazón es la puerta, pero muchas veces ha sido afectado por el legado que dejó nuestro padre, nuestra madre, nuestros antepasados. Quizás algunos fueron heridos por padres, por su mamá, por el vecino, por el abuelo, por el tío, por el primo. Y desde entonces su corazón está lleno de resentimiento. Está lleno de amargura, está lleno de dolor. Y así como le decía que por esa puerta pueden entrar cosas buenas, pero si no sé cerrar, también van a entrar cosas malas. Y podríamos estar honrando a Dios, pero dentro podemos tener cosas que no permiten que Dios haga lo que debe hacer en nuestras vidas. El pueblo, la ciudad de Jerusalén tenía
12 puertas. 12 puertas. En Nehemías capítulo 2 dice que Nehemías empieza a ver, a dar vueltas cuando va a restaurar las murallas de Jerusalén. Y empieza en el capítulo 3 a asignar las tareas de quienes debían restaurar. Y empieza a hablar de qué puerta hasta qué puerta tenía que restaurar por familia o por grupos las personas en Israel. Y entre ellas está la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de los caballos, 12 puertas en general, la puerta del juicio, la puerta antigua o vieja. Y cada una tenía una función, una para que las ovejas que fueran a ser sacrificadas en el templo entraran por ellas. Una para los caballos, porque los caballos no lo tenía cualquiera, sino los generales, las personas importantes que salían a la guerra, el rey. Por esa puerta entraban ellos. Y cada puerta tenía un significado. Había una puerta por la cual tenía que sacarse todo el desecho. De la misma manera nosotros, como cristianos, debemos tener claridad que si nuestro corazón no está reparado, lo más seguro es que dentro de nuestras vidas hayan cosas que no le agradan al Señor. Y dice la palabra que hizo venir a los sacerdotes. Quiero decirle en este momento que hay corazones resentidos, tristes, heridos, marcados, con huellas de la desobediencia, del pecado pasado, cargados de dureza, de resentimiento, de amargura, de odio. Vamos a estar leyendo una porción en el libro de Mateo, desde el capítulo 21 del verso 10 al 13. San Mateo, capítulo 21. Mateo 21, verso 10 al 13. Dice la bendita palabra: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y el 13 dice: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La casa, el templo, se puede convertir en cueva de ladrones cuando le damos acceso, cuando le damos permiso para que todo entre. Hay personas con buenos corazones, pero cargados de muchas malas cosas, porque alguien le marcó su vida, porque alguien le hirió, porque alguien le hizo algo tremendo en su vida pasada. Su corazón está dolido hoy y permitió que ese dolor se convirtiera en odio, en resentimiento, en amargura. Y el Espíritu Santo, que quiere hacer cosas hermosas en su vida, no lo puede hacer. Porque Dios, ahora vamos a ir al otro, dentro de un instante, al otro principio para restaurar. Dios no cohabita con el pecado, porque Él es un Dios santo. Dios es un Dios de santidad y demanda de nosotros santidad. Y aunque usted o yo veamos pequeño cualquier pecado, para Dios el pecado es pecado y nos aleja de Él. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. La verdad a media
es pecado. Las mentiras piadosas son pecados. ¿Y cuántas veces nos hemos alimentado? Hemos dejado que, aleluya, que esas mentiras entren por nuestro corazón y vayan haciendo cama en nuestras vidas. Y entonces nos preguntamos, como decía Asaf, el salmista, ¿por qué a aquellos le va bien? ¿Por qué aquellos conquistan? Pero yo lo que obtengo es derrota, opresión. Acá se preguntaba, ¿por qué a mí me están? Si el Dios de este hombre le da victoria y el mío no me da victorias. La Biblia dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Y a su nombre. El que no ha creído ya ha sido condenado. Pero nosotros que creemos tenemos grandes enemigos en esta tierra. Y se van a levantar para que usted y yo no alcancemos el propósito de Dios en esta tierra. No tenemos lucha ni con carne ni con sangre. Y van a levantarse contra nuestras vidas, nuestras familias. Van a levantarse esos enemigos. Y nosotros estamos en la obligación de dar la pelea, pero mirar hacia adentro primero. Acán miró hacia afuera y dijo, no, el problema no es mío. El problema es del Dios que yo adoro. Ese Dios no me ayuda. Cuando el problema estaba en su corazón. Ezequías entendió el mensaje y dijo, no, tenemos que reparar. Así nos compete y nos toca a nosotros en este tiempo mirar hacia adentro. Mirar qué es lo que hay en nuestro corazón. Por muy grande que haya sido la ofensa, por muy grande que sea la herida que nos hayan dejado, déjeme decirle, lo que nos conviene es perdonar. Nos conviene porque el dolor y el resentimiento y la amargura lo que van a hacer es que el fuego de Dios se apague en nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses, vamos a leer ese pasaje. Gloria a Jesús. Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 19. Ahí lo dice, es un verso corto y dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu. Dios nos dio la promesa, Jesús nos dio la promesa que Él enviaría el Espíritu Santo. El Señor lo dice que fuiste sellado, que usted y yo fuimos sellados cuando aceptamos a Jesús con el Espíritu Santo. Y que Él mora en vosotros. Pero nuestras acciones determinan cuánto Él nos guía o se apaga. Y hay muchos elementos en la Biblia que indican qué cosas lo apagan. Efesios capítulo 4, verso 30. Bendito sea Jesús. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Pero versos antes a este, empieza el Señor a decirnos, desde el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. Toque al que está a su lado y diga, desecha la mentira. Vamos a hablar de ella un momento. Porque la mentira se ha convertido en el camino más corto para resolver nuestros problemas. El camino más corto para salir de las dificultades que tenemos. Y yo le decía hace un instante, decía, verdad a media es mentira. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Cuántas mentiras hemos dicho nosotros? Y cuando vemos la mentira como algo pequeño, vamos a seguirlo haciendo. Y vamos a seguir atesorando en nuestro corazón. Le vamos abriendo esa puerta a esa mentira. Le hemos abierto la puerta. Y ese fuego del altar de Dios en nuestras vidas se va apagando. Se va apagando. Se va apagando. Porque le dimos acceso a la mentira. Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Toca al que está a su lado y diga, usted es un ser emocional. Dios nos hizo emocional. Somos seres emocionales. Porque de lo contrario no tuviéramos alma. Nos hubiese hecho como robot. Pero el pecado alteró nuestras emociones. Y Dios dice que tú tienes la capacidad para manejar tu espíritu por la ayuda de Jesucristo. En otras palabras, quiero decirle de que Dios no está diciendo que no te aires, porque el airarse es un sentimiento, es algo que sientes. Lo que Dios nos está diciendo es que tiene que saberla controlar. Airaos, pero no pequéis. Puedes sentir ira, pero ¿qué vas a decir cuando la sientes? ¿Qué vas a hacer cuando la sientes? No es que la sientes. El temor no es malo. El temor es bueno. Pero ¿qué haces con lo que sientes? Porque el temor es como un semáforo. Dice, algo está pasando. La ira es un semáforo emocional. Son manifestaciones emocionales que están presentes en nuestras vidas, pero tenemos que aprenderlas a conducir. En alguna vez predicaba en una parte a un grupo pequeño de personas y hablaba acerca de estas cosas y me decía una hermana, ese es un pueblo por allá, me decía, pastor, mis nietos son los que tienen la culpa. Y yo le decía, ¿por qué, hermano? Porque ellos son los que me hacen decir malas palabras. Me hacen que coja rabia. Yo le decía, hermana, ¿sabe? Hasta Dios mismo puede estar usando a sus nietos para demostrarle que en su corazón hay cosas raras. Porque lo que habla la boca abunda en el corazón. Es decir, en la fuente está llena de eso. La puerta en un tiempo se abrió
Cuando estuvo pequeña la maltrataron, le hablaron malas palabras, le decían estas cosas y eso se fue acumulando en su corazón. Y hoy a veces usted empieza a decir eso porque está guardado ahí. Y cuando usted empieza a mirar, dice, ¿por qué a mí me cuesta crecer en el Señor? ¿Por qué otros crecen? ¿Por qué otros Dios los usa? Claro, porque Dios va a usar vasijas limpias. Y aunque nosotros queramos engañar a Dios, no podemos. Porque dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y dice la palabra que en el libro de Jeremías 17, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Él es el que escudriña. Y hablaba de Asaf, el salmista, en el Salmo 73. Una de las cosas que a veces hace que el pueblo, miembros del pueblo de Dios deslice, es eso. Dice que él empezó a ver la prosperidad de la gente, de los impíos, de cómo le iba. Y dice, en vano he limpiado mi corazón. En vano he limpiado mi corazón. Pero ese hombre no se quedó solo mirando. Él dice que después entró a los atrios, a la presencia del Señor, y pudo comprender. Si nosotros no nos atrevemos a ir a la presencia de Dios, a ir más allá de lo que estamos yendo, fácilmente podemos deslizar. Por poco deslizan o resbalan mis pies, viendo allá afuera sin mirar para adentro. Y él creía que su corazón estaba limpio totalmente, porque él decía, en vano he limpiado mi corazón. Pero en realidad todavía no estaba totalmente limpio. Así que nosotros también debemos mirar qué cosas nos han marcado. Si el legado que nos dejaron fue de sufrimiento, de dolor, huellas imborrables, que hoy todavía permanecen en nuestra vida. El segundo principio que quiero enseñar en esta mañana está en el verso 3 de 2 de Crónicas 29. El verso 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. En el verso 5 le dijo, oídme levitas, santificad ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Empecé hablando de que el santuario físico de aquel entonces era el lugar en el que Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Pero hoy es nuestro cuerpo, es nuestra vida, somos nosotros. Y para poder brindarle a Dios una sincera adoración, para ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que limpiar y sacar las impurezas. La Biblia habla de los atributos de Dios, pero el máximo atributo de Dios es la santidad. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra diciendo Dios es amor, amor, amor. Usted no encuentra que en la Biblia diciendo que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero sí encuentra en la Biblia donde dice Dios es santo, santo, santo. El amor de Dios es santo. La misericordia de Dios es santa. Dios es un Dios de santidad. En Hebreos 4:12 dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una situación y es cómo estamos viendo ese atributo de Dios.
Y por eso muchos le damos permiso a que entren cosas a nuestras vidas. Este pecado, la mentira, no es tan grave. Digo una mentira para salir del problemita que tengo en la esquina. Y empezamos a ver las pequeñeces como algo insignificante, pero para Dios pecado es pecado. Y en el libro de Isaías, capítulo 59, en el verso 2, ahí dice lo que produce el pecado en la vida de un creyente. Vamos a leerlo para que tengamos más claridad sobre eso. ...59 verso 2... Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tenemos nuestro corazón afectado dejando que todo entre. Que todo entre, que todas esas cosas que nos hacen daño entren a nuestro corazón. La mentira, el dolor, el engaño, el resentimiento, la ira, el enojo, y se van atesorando. Porque pensamos, pecado es adulterio, fornicación, asesinar, matar, hurtar, sin darnos cuenta que lo pequeño que estamos haciendo nos está separando cada día más de Dios. Que el fuego de su espíritu se está apagando. Que la llama de Dios que Él le depositó en el día que nosotros creímos se ha ido apagando. Porque le hemos abierto esa puerta. ¿Y qué pasa cuando hay separación entre nuestras oraciones y Dios? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios habla con el pueblo de Israel y le pide unas cosas. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. El pueblo estaba orando. Hay veces que no encontramos respuesta de Dios a lo que pedimos. Y persistimos en seguir buscando a Dios y clamar a Dios diciendo, Señor, dame. Cuando en realidad lo que debemos hacer es una reparación en nuestra vida interior. Cuando en realidad debemos mirar qué es lo que le estamos dando o le hemos dado acceso en nuestras vidas, que se ha camuflado en nuestro corazón y hoy nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros. El pecado es el más grande enemigo que tenemos nosotros. En el libro de Zacarías capítulo 3 está la historia del sumo sacerdote Josué. Y dice la palabra que él estaba delante de Dios, pero a su mano derecha estaba Satanás para acusarle. ¿Y sabe por qué le acusaba? Porque sus vestidos estaban manchados. Estaban manchados sus vestidos y eso significa pecado. La Biblia no relata qué pecado tenía, pero sus vestidos estaban manchados. Nuestra santidad, nuestra obediencia a Dios, lo que hace es que Dios levante muro alrededor de nuestras vidas, que nuestras puertas sean seguras, que no entre lo que quiere entrar. Usted ha pasado por el libro de Job y dice que Satanás llega a donde estaba Dios y Dios le habla de Job y Satanás le dice,
¿Acaso tú no le tienes cercado? Y has bendecido la obra de sus manos. ¿Será que Job tenía esa puerta donde le permitía a todo lo que quisiera entrar a su vida, a su familia? Claro que no. Y la respuesta está en su proceder. Era un hombre justo, temeroso y apartado del mal. Apartado de la maldad. Y hoy el Señor nos habla a nosotros. Nos habla de cómo debemos apartarnos para Dios. La palabra santidad significa separación. Separado para un servicio. Nosotros hemos sido separados para servir a ese Dios bueno. Y a su nombre. Vámonos al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Gloria a Jesús. Verso 5 en adelante. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6: por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Entonces Dios se ira con los hijos. Aquí lo está diciendo, pero con una clase de hijos, con los hijos de desobediencia. Nosotros podemos abrir la puerta. Jesús le dijo a Pedro, le dijo a Judas, perdón, porque has dejado que Satanás entre o tome tu corazón. Él no dijo, Satanás se metió. Él dijo, porque has dejado. Nosotros somos los que permitimos en nuestro corazón que entre lo que quieren. Así como permitimos que Jesús entrara a los que ya conocemos de la palabra, también podemos permitir que muchas cosas entren, aún siendo cristianos hoy. Si Judas permitió que Satanás entrara, ¿qué otra cosa no podría entrar al corazón de un creyente? Si él es Satanás, el padre de la mentira. Hay tantas cosas que hoy podrían afectar nuestras vidas. Y dice el verso 7, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Y viene la recomendación, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Estas cosas, según el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, está diciendo, esto debía vivirlo o debía practicarlo alguien que no conoce de Dios. Pero él dice, también dejad. En esa iglesia había esas manifestaciones. Porque algunos quizás la parte de arriba del verso 5 la veían como más graves delante de Dios. Y entonces allá estaban hablando de la idolatría, que era lo que se veía en esa región, en la región de Grecia en aquel entonces. La idolatría, donde la gente iba a los templos paganos a ofrecer sacrificios, y era vista la idolatría. Entonces era el problema más grave que había. El pecado más grave era ir a dioses ajenos. Israel ha pecado.
tomó lo que no debía tomar. Y por eso anotaba lo que decía el pastor: el diezmo no le pertenece a usted, el diezmo le pertenece a Dios. Y si usted es un agradecido, entonces Dios le dará nuevos botines. Dios le dijo al pueblo de Israel: no tomarás nada de Jericó, eso me pertenece. Lo van a quemar porque esa es una ofrenda para mí, pero lo de ahí será de ustedes. Pero aquel que quiso tomar de lo que le pertenecía a Dios y lo guardó en su casa, dice la palabra que después que Dios le reveló quién era aquel que había pecado, lo mandó a llamar y lo sacaron afuera de la ciudad. A él, a su familia, a sus bienes y todo lo que tenía, y lo apedrearon, y allí murió. Murieron personas que no tenían nada que ver, soldados, familia, animales, porque quebrantó los principios de Dios. Creyó que un manto babilónico, que unas piezas de oro y de plata, con respecto a lo grande que le estaban dando a Dios, eso no era mucho, era algo insignificante. Cuando usted y yo miramos las cosas así, vamos a tener dificultades. La Biblia dice en el libro de Levíticos capítulo 10 que habían dos hombres consagrados a servirle al Señor en el templo, dos hijos de Aarón, y Dios le había declarado que debían colocarle fuego en el templo, el fuego que estaba ahí. Y dice que ellos colocaron fuego extraño, pero no era el fuego que Dios había dicho que debían colocar. Cuando usted vive la palabra como usted quiere, va a traer consecuencias sobre su vida. Pero cuando vivimos la palabra como la enseña el Señor, vamos a ver resultados agradables en nuestras vidas. El fuego del que dice la palabra donde estamos leyendo en el libro de Crónicas. Ya acabo la introducción, ya voy al tema central. ¿Está preocupado? ¿Está preocupado por eso? El apóstol Pablo una vez estaba predicando y dice que demoró tanto predicando en la noche que estaba en una azotea. Y el apóstol Pablo, como predicaba bien largo, y uno de los que escuchaba el sermón se cayó de la azotea y se mató. Se durmió y cayó. Pero Dios lo usó para resucitar un muerto. Después vino, oró por él y Dios lo resucitó. Y a su nombre. Y a su nombre. Así que no se preocupe, a mí me gusta terminar temprano los servicios, por allá como a las 4 de la tarde. Colóquele una sonrisa al que está a su lado. Diga: usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Colóquele una sonrisa a Jesús. Oíd, y les dijo: oíd, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo delante de los ojos de nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron sus espaldas. Verso 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Toca el que está a su lado, diga: encienda su lámpara. Dice: no quemaron incienso. Usted está quemando incienso. La Biblia dice en Apocalipsis que las oraciones de los justos están como incienso. Cuando usted ora, está buscando la presencia del Señor. Está buscando que esa llama arda en su vida. Y dice: ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Ya no vamos a ofrecer machos cabríos, porque Jesús hizo un sacrificio una vez
y para siempre. Y ese es un fundamento de fe que yo quiero enseñarle en esta mañana, que nos diferencia total y completamente de la doctrina que predica la Iglesia Católica. ¿En qué nos diferenciamos en ese principio? Que nosotros creemos firmemente en lo que dice la palabra en Hebreos, que un solo sacrificio por el Hijo de Dios nos perdona nuestros pecados. Y la diferencia es que cuando ellos celebran la Eucaristía ya, significa otra vez el mismo sacrificio. Ellos hacen el mismo sacrificio. Por lo tanto, ellos no pueden equivocarse. Un sacerdote no puede equivocarse en los pasos que debe hacer en la ceremonia. Deben ser precisos. Y la persona que viene, cuando viene a la iglesia, su pecado es al suelto. Por los presentes y aún por los muertos. Para los muertos se llama Eucaristía Gregoriana, que fue alguien que estableció ese tipo para el perdón de los pecados del muerto. Nosotros creemos en lo que dice la palabra, que una vez y para siempre. Ya hoy nosotros no venimos a ofrecer esos sacrificios. Hoy presentamos nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Y por eso es que el cristiano que quiere crecer debe buscar la presencia del Señor en ayuno y oración. Si usted quiere restaurar en este tiempo su templo, pida la ayuda del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé cuántas batallas quizás has perdido por cosas que has estado buscando afuera cuando quizás están dentro. Pero ha llegado el tiempo de que meditemos de cómo está nuestra vida por dentro con el Señor, de cómo está nuestra puerta, si está abierta a todo lo que quiere. Y termino con esto. Leí de un hombre que vio una serpiente que iba hacia el fuego, y este hombre la tomó y le intentó morder, y se le cayó, y otra vez intentó ir para el fuego, y otra vez intentó cogerle, y nuevamente lo hizo hasta 3 veces. Y alguien que lo veía le dijo: ¿por qué no dejas que se mate, que se queme? ¿Por qué no la matas tú? ¿Por qué te intenta hacer daño? Y ese hombre le dijo: porque esa es su naturaleza, el hacer daño. Pero mi naturaleza no es esa. Usted y yo hemos sido hechos de nueva naturaleza. Pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Y por eso Corintios dice, la palabra en Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esto nos puede costar y debemos renovar. La Biblia dice en Corintios que renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Es un proceso de renovación. Y quizás usted en la naturaleza vieja reaccionaba destruyendo a lo que le quería destruir. Pero ya hoy el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y el amor de Dios todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Y ese amor lo tiene usted y lo tengo yo en mi corazón. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso. Dele fuerte ese aplauso en esta mañana. Porque hay templos que se van a restaurar en ese tiempo. Porque la presencia de Dios va a florecer, va a arder en vidas, en familia. Porque usted ha sido puesto como antorcha encendida en su casa, en su familia.
Colócate de pie, iglesia, en esta mañana. Cierra tus ojos. No queremos que la ira de Dios se revele. Y hoy empezamos a revisar nuestro templo, a revisar nuestras puertas. ¿Qué cosas le dimos permiso para que llegaran a habitar?